A continuación vamos a introducir algunos conceptos básicos sobre subrutinas. Una subrutina o subprograma es un fragmento de código que ha sido diseñado para realizar una tarea determinada y que tiene una serie de características. Las dos primeras características que vamos a analizar están relacionadas con el control de flujo de ejecución de instrucciones ante llamadas a subrutina, y las tres siguientes tienen que ver con los datos que la subrutina es capaz de manipular. Comencemos por la primera, que es que la subrutina puede invocarse desde diferentes puntos del programa. La figura nos muestra un programa principal, también llamado programa invocador o llamador o llamante, que tiene una serie de instrucciones y en un lugar determinado tiene una llamada subrutina. Cuando se realiza la llamada subrutina, se rompe el flujo de ejecución y se salta al punto de entrada de la misma, que es la dirección de la instrucción primera ejecutable de la subrutina. En el momento en el que se salta a este punto, el flujo de ejecución continúa con las instrucciones que conforman el cuerpo de la misma. A continuación, cuando la subrutina termina, la secuencia de ejecución de instrucciones continúa por el lugar desde donde se la invocó. Es decir, cuando terminamos de ejecutar la subrutina, volvemos otra vez al programa invocador, al punto siguiente, a la instrucción siguiente a la de llamada. Esta instrucción se conoce como instrucción de enlace, que se encuentra en el punto de enlace o punto de retorno. Después continuará el flujo de ejecución del programa principal normalmente. Podríamos encontrarnos con que el programa tiene una nueva llamada a la misma subrutina. Entonces, si en este punto se invoca la subrutina, se salta a su punto de entrada, después se ejecuta la subrutina nuevamente y se retorna a la instrucción siguiente al punto de entrada, a la nueva dirección de enlace. Vamos a ver las otras características de la subrutina que tienen que ver con los datos que maneja. Primero, la subrutina puede manejar sus propios datos que se conocen con el nombre de variables locales. Estas variables locales son invisibles para el invocador y solo son visibles para la propia subrutina. Y solo existen mientras la subrutina se esté ejecutando. En el momento que se produce el retorno, las variables locales desaparecen. También la subrutina es parametrizable, es decir, el programa principal puede pasarle unos datos a la subrutina para que cada vez que se le invoque realice unos cálculos que sean diferentes de una llamada a otra. Además, la subrutina puede devolver el resultado final de los cálculos que realiza al programa invocador, es decir, puede tener un valor de retorno. Las llamadas a subrutina pueden anidarse. Así, en esta figura nos muestra un ejemplo de un programa principal que tiene su propio flujo de ejecución de instrucciones. En un momento determinado se encuentra con una llamada a la subrutina sub1. Entonces se rompe el flujo y se salta al punto de entrada de la misma. Esta subrutina en un momento determinado tiene también una llamada a otra subrutina sub2. Entonces se vuelve a romper el flujo y se salta al punto de entrada de la subrutina sub2. Vamos a suponer que esta subrutina ya no tiene llamadas adicionales anidadas, entonces se ejecutará y al final llegamos a la instrucción de retorno que retorna al punto de enlace en la subrutina 1, que continuará su ejecución y finalmente alcanzará el punto de retorno que vuelve entonces a la instrucción de enlace del programa principal, que ya podrá continuar su ejecución normal. Así podemos encontrarnos con dos tipos de subrutinas. Aquellas subrutinas que poseen llamadas anidadas se conocen con el nombre de subrutina tallo. Aquellas otras subrutinas que no poseen llamadas anidadas se conocen con el nombre de subrutina hoja. La diapositiva muestra dos ejemplos de subrutinas escritas en lenguaje C. A la izquierda nos encontramos con una denominada main y a la derecha nos encontramos con otra denominada sumar. En lenguaje C, las subrutinas son de tipo función, siempre. Esto significa que devuelven un valor y que, pueden recibir una serie de parámetros. En el caso de la subrutina, la función main devuelve un entero y al poner void estamos diciendo que no recibe ningún parámetro. La función sumar devuelve también un entero y si recibe un parámetro que es precisamente también una variable de tipo entero, o un valor de tipo entero. En otros lenguajes se diferencia entre distintos tipos de subrutinas. Podemos tener funciones que devuelven un valor o procedimientos que no devuelven ninguno. Esto sucede, por ejemplo, en lenguajes tipo Pascal. También tenemos en otras situaciones, en los lenguajes orientados a objetos, las subrutinas se denominan métodos. Estamos en lenguaje C y lo que tenemos son funciones. Vamos a analizar la función main.
Esta función tiene, como hemos dicho, en este caso ningún parámetro, devuelve un valor de tipo entero. Lo primero que nos encontramos normalmente es la definición de variables locales. En este caso hay 4 variables locales de tipo entero. Después habrá más sentencias con más variables locales o serán sentencias ejecutables de la función. Lo primero que nos encontramos es una llamada, lo primero visible es una llamada a la función sumar con un parámetro que es un entero. Ahí hemos pasado la variable n, la copia de la variable n, y luego sumar, como devuelve un entero, ese entero se recoge, en este caso, en la variable local s. Más adelante nos encontramos con otra llamada a la función sumar, que aquí recibe un parámetro diferente, que es la variable local m, y el retorno se recoge en otro lugar, en la variable local z. Más adelante llegará un momento en el que terminaremos la ejecución de la función main. Esto sucederá cuando alcancemos la sentencia return. Return marca el final de la ejecutable de la función. Podemos tener diferentes sentencias return en diferentes puntos del programa, en el caso de que haya sentencias de selección, bucles y cosas por el estilo. Al final, indudablemente, cuando se ejecute la sentencia return, saldremos de la función, devolviendo en este caso un entero que es una constante, que es 0. Se da circunstancia de que en lenguaje C no existe una parte específica para escribir el programa principal, sino que el programa principal no es tal. En realidad, en lenguaje C lo primero que se ejecuta es la función main. Es decir, todo programa en C debe tener una función llamada main, que es por la cual comienza el flujo de ejecución de instrucciones. Entonces, al llegar al return, el valor devuelto es al sistema operativo. Si en un programa en C se devuelve un 0 al sistema operativo, significa que ha terminado normalmente, y si se devuelve un valor distinto de 0, significa que la cosa ha terminado con algún tipo de error. Vamos ahora a la función sumar, que es una función más convencional en cuanto a que es invocada desde otra función. Tenemos primero las variables locales y en este caso, bueno, tenemos el código de la función completo. Es una función sencillita que lo que calcula son la suma de los cuadrados desde 1 hasta el valor del parámetro que le hemos pasado, hasta el valor de num. Vemos que dentro de la función el parámetro se usa normalmente como una variable más. Se podría modificar, aunque las modificaciones de este parámetro, tal como está la función, no se verían reflejadas en la variable que le hemos pasado, sino que sería el parámetro se utilizaría como si fuera una variable local, y luego tenemos las otras variables locales que se utilizan en expresiones normalmente. Al final nos encontraremos también con la sentencia return, que devuelve en este caso el valor de la variable local AC, que es precisamente la que acumula la suma de los cuadrados de los números que hemos computado. Si queremos escribir programas en el lenguaje ensamblador que contengan llamadas a subrutina, tenemos que conocer todos aquellos mecanismos que acabamos de revisar. Es decir, tenemos que saber cómo se efectúa la llamada a la subrutina y cómo se hace el retorno de la misma. Por otro lado, tenemos que saber cómo se pasan los argumentos, es decir, cómo el programa principal puede poner los argumentos en un cierto sitio que la subrutina sea capaz de encontrar para poder leerlos y utilizarlos. Tenemos que saber también cómo se recoge el valor de retorno, es decir, de qué manera la subrutina escribe su valor de retorno en un cierto lugar que sea conocido por el invocador. Y además tenemos que saber cómo se manejan los datos dentro de la propia subrutina, es decir, cómo se manejan los argumentos, cómo se maneja el valor de retorno y cómo se gestionan las variables locales.